Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Rafa, bien hallado. Nuestro arquitecto de cabecera, Nacho Camarero, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Y el abogado José Antonio López Rodríguez, ¿cómo estás, José Antonio? Muy bien, ¿y tú? Buenas Gracias. noches. Vamos con el primer asunto, impedir que el parque de inmuebles que posee en Burgos el Círculo Católico se externalice. Esta podría ser la causa que ha llevado al Arzobispado de Burgos a cesar al Consejo de Gobierno del Círculo. Durante 2 meses, una gestora de confianza del Arzobispado analizará la situación, algo que desde luego no ha sentado muy bien a la cúpula de esta asociación eclesiástica. ¿Sorprendido, José Antonio, por esta reacción del Arzobispado? Pues hombre, yo creo que el sorprendido en cierta medida no. Sí que me ha sonado como que el cese no es temporal, sino que es definitivo. Me da esa sensación. Entiendo que el arzobispado cuando actúa con todos los datos en la mano y actúa con todas las consecuencias, y de temporal me parece que no, que la gestora se convertirá en algo más que gestora. ¿Crees, Álvaro, que lo que se temía desde el arzobispado es que este innumerable grupo de inmuebles que posee en la capital del Círculo pase a una entidad financiera a la que antes estaba vinculada, por ejemplo, Caja Círculo? Innumerable no, son 1000 viviendas. Innumerable. Creo que estamos hablando... A mí a partir de 2 ya se parece innumerable. Creo que estamos hablando con casi total seguridad del mayor propietario de la provincia de Burgos, ¿no? Evidentemente, en el Consejo de Caja Círculo hay 2 perfiles de personas. Están las personas que han tenido una actividad profesional contrastada y contrastable durante toda su vida, muy larga, de más de medio siglo, gente como José Ignacio Mijangos, como Vicente Ruiz de Mencía, y que han trabajado por el Círculo porque son católicos y porque creen en los principios fundacionales del Círculo y nunca han cobrado ni percibido nada a cambio. Y hay otra serie de personas que eran exdirectivos de las cajas que sí que están sujetos a unas percepciones, ¿no? Yo tengo la sensación, desde la ignorancia, porque no manejo más datos de los que manejan todos los burgaleses, por las noticias que hemos conocido por Diario de Burgos, que aquí ha habido una disparidad de criterios y que el arzobispado, en cuanto ha sentido el aliento de la desconfianza, pues ha optado por la solución quizás más drástica o más dramática de todas, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que un arzobispo recién llegado tome una decisión de estas características que afectan de una manera tan importante a personas que durante 30, 40 o 50 años han trabajado en pro del Círculo, pero entiendo que tendrá sus motivos y entiendo que nos los explicarán días venideros. Y yo entiendo, Álvaro, que igual la decisión ya estaba tomada, pero ha sido él el que la ha transmitido. Bueno, yo lo que sí que veo es que el nuevo arzobispo, Fidel Herráez, se está encontrando con una serie de problemas heredados de su predecesor, que no quedaron zanjados, y este es uno más de ellos, ¿no? Lo que da muestras de su forma de actuar, sin haber tenido la ocasión de cruzar con él una conversación. Me temo que es un obispo que es más de la rama, digámoslo así, conservadora o dura de la Iglesia, porque no le ha temblado el pulso en tomar esta decisión, que puede tener una trascendencia importante, porque cuando llevas adelante tus actos tienes que medir bien las consecuencias de todos ellos, y supongo que la Iglesia en este caso también los habrá medido. Nacho, ¿qué pensarán los usuarios, ¿no?, de estos inmuebles? Bueno, supongo que estarán expectantes de lo que ocurra finalmente, ¿no? Yo creo que en todo caso es una decisión que sí que puede sorprender, ¿no? Pero lo que quiere decir es que el nuevo arzobispo pues no viene con ganas de ocuparse de otras muchas cosas que igual no estaban tan atendidas, como decía Álvaro, ¿no? Yo creo que es una decisión de momento razonable, que hay que esperar 2 meses a ver en qué deriva de verdad, y que entonces pues ya tendremos más datos para poder opinar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es saludable que una persona que llega ejerza. Perfecto, pues vamos a otro asunto, porque ayer nos visitó el presidente de Vox España, Santiago Abascal. De los muchos asuntos que tratamos con él, uno era el relativo a la vieja y nueva política. Le preguntamos dónde encuadraría él a su partido. Vox ni siquiera entra en esa categoría. Vox lo que defiende son principios, defiende valores y defiende ideas. Y frente a este debate de sillones que estamos viviendo en estos días, nosotros estamos en la defensa de una serie de ideas, más allá de los cargos, de los puestos, que es lo que parece que en estos momentos se ha convertido en el gran escollo en la negociación política en España. Creo que el PP y el PSOE son el paleolítico y que están condenados a la desaparición.
y Ciudadanos y Podemos pues son dos experimentos muy curiosos, ¿no?, de los que podemos hablar más tranquilamente, pero no creo que se puedan bautizar como nueva política. Pues ahí tenemos a Santiago Abascal. José Antonio, ¿qué te parece esta definición, tanto de su partido como de la competencia, claro? Yo creo que es una persona a la que yo conozco personalmente, a la que personalmente le tengo aprecio, pero yo creo que ya está de salida de la política. Yo creo que ha sido el último reducto donde se ha refugiado una vez que no pudo seguir haciendo su carrera política dentro del Partido Popular. Él, como otros tantos, que no por convicciones ideológicas, sino por convicciones personales, por no haber culminado sus aspiraciones personales desde el punto de vista político, decidieron emprender una nueva aventura. Véase Alejo Vidal Cuadras, del cual también tuvo unas cariñosas palabras ayer Santiago Abascal. ¿Nacho? Bueno, me ha divertido escuchar, ¿no?, la definición de los 4 partidos con más votos, ¿no? 2 son casi huesos de Atapuerca y los otros experimentos extraños. Bueno, supongo que puede tener cierto interés como opinión o como grupo de opinión, pero desde luego la política es una cuestión de votos y parece que en eso no están, ¿no? Álvaro. Con relación a Vox, compartir con José que en los casos de Abascal o de Alejo Vidal Cuadras, pues es muy evidente que vieron por algún motivo topada, por motivos además que son conocidos, topada su carrera política dentro del Partido Popular y decidieron emprender su propio camino, pero también en ese partido la gente que conocemos aquí en Burgos, el caso más paradigmático es el de José Antonio Ortega Lara o el de los líderes actuales de Vox en Burgos, son personas que no habían tenido experiencia política previa y que no estaban en ninguna carrera por ocupar ningún puesto, en ocasiones militantes del Partido Popular. ¿Por qué creo que ha surgido Vox? El Partido Popular es un partido ómnibus, es un partido que coge ideologías que se aproximan a la extrema derecha e ideologías que se aproximan a la socialdemocracia. Y dependiendo de en qué momento de la historia haya estado el país, pues el votante se ha inclinado más o menos por apoyar al Partido Popular. Dentro de toda esa paleta de ideologías que entran dentro del Partido Popular, que no es distinto de lo que le pasa al Partido Socialista, pues ahora lo que se está produciendo es una fragmentación. Si estamos viviendo una fragmentación dentro de partidos, entre comillas, minúsculos en comparación con los dos grandes, como puede ser el caso de Izquierda Unida, ¿cómo no la vamos a vivir en el Partido Socialista o en el Partido Popular, ¿no? Simplemente Vox es el reflejo de eso, de una partición de la militancia del Partido Popular, y que esta militancia son gente de derechas sin complejos, pero que hasta donde yo sé juegan a la Constitución, respetan los principios y las reglas de juego, y no he visto a ninguno de ellos con el brazo en alto ni paseando esvásticas por la calle, y por lo tanto pues una opción política más con escaso éxito, porque si en Burgos con la figura de José Antonio Ortega Lara no han conseguido resultados, probablemente a nivel nacional las cosas no vayan a mejorar para ellos. Al éxito vamos, porque su último resultado electoral fue pésimo, ya que no lograron representación ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Su presidente lo argumentaba o justificaba de la siguiente manera. Tiene que ver con la política paleolítica que ha tratado de condicionar a muchísimos medios de comunicación que viven de la publicidad institucional para que algunas opciones políticas no tuvieran voz. Y además se ha utilizado de manera torticera la irrupción de otras fuerzas políticas como Podemos para meter miedo al electorado. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, yo no les estoy condenando a la desaparición, se están condenando ellos mismos. Yo creo que los casos de corrupción en toda España han alejado a millones de españoles de estas opciones políticas y creo que han chamuscado esas siglas. No hemos sabido convencer al electorado de que era útil votarnos. Es decir, hay muchísima gente que nos tiene simpatía, que querría votarnos, pero que no van a ser los primeros en hacerlo. Están deseando que Vox triunfe. Nos dan palmadas en la espalda por la calle, pero luego no nos votan. No hemos sabido convencerles de que era útil votarnos. ¿Por qué esa gente no nos ha votado? A pesar de que podía compartir nuestro programa electoral más que el del Partido Popular o más que el de Ciudadanos. Porque nos veía como una opción impotente, nos veía como una opción que quizá no iba a tener representación y por lo tanto no nos votaba. Veía que no aparecíamos en las encuestas, que se han convertido en una herramienta de movilización del voto más que de predicción electoral y por lo tanto tomaba la decisión de no apostar por una fuerza pues, cuyo voto podría ser irrelevante. A la gente les da miedo votarnos, Nacho. Hombre, no creo que sea miedo, ¿no? Simplemente que es una opción, desde luego,
que muy joven y desde luego que si tiene interés o posibilidad de llegar a algo, pues tendría que trabajárselo mucho. Yo no creo mucho en las derechas en España, porque creo que se ha pasado página con relativa naturalidad, ¿no? No creo que vayamos a ser como Francia, con un partido como el de Le Pen, ¿no? Y bueno, simplemente creo que bueno, ha tenido su valor quizás simbólico, quizás de aprovecharse esa fragmentación de la que hablaba Álvaro, pero realmente creo que la mayoría de los españoles estamos más empeñados en convivir que en matizar posturas extremas. Pues precisamente también por eso le preguntamos, se pronunció sobre dónde estaba desde su punto de vista, a su juicio, la derecha de este país. Bueno, yo creo que en España estos 30 años lo que era la derecha empezó a llamarse centro derecha, después centro reformista y en estos momentos es la nada ideológica. Hay un consenso socialdemócrata, hay un consenso autonomista y todo lo que se sale de eso es políticamente incorrecto. En un país en el que la derecha ha renunciado a la propia etiqueta, pues al final hay muchas ideas que dejan de defenderse y nosotros no queremos dejar de defenderlas. Lo que ocurre es que tampoco nos obsesiona la etiqueta. Nosotros entendemos que hay muchas personas que nos votan que no se sienten directamente de derechas y eso es lo menos importante. Hay muchos españoles que piensan que el Estado de las Autonomías es un fracaso y que votan a Vox por eso. Otros votan a Vox porque Vox defiende el derecho a la vida. Otros votan a Vox porque Vox cree que hay que acabar con el asedio fiscal a los españoles. Son muy diferentes los motivos de los electores de Vox y las etiquetas son lo menos importante. Bueno, estábamos en campaña, pero parecía José Antonio. Bueno, lo que he dicho yo, me parece una persona que está de salida de la política, los brindis al sol lo puede hacer perfectamente porque sabe que realmente él está en lo que digo, en la salida de la vida política. Una cosa es prometer y otra cosa es dar trigo y muchos de los postulados que él vende no se los cree ni él mismo. Él proviene del País Vasco, él habla de los beneficios fiscales de determinadas regiones de España. Pues él está disfrutando de unas vacaciones fiscales que al resto de los burgaleses y de las provincias adyacentes a la comunidad del País Vasco nos perjudica y no he visto que haya hecho una guerra fuerte frente a lo que son las vacaciones fiscales. Y realmente que él defiende el derecho a la vida, cierto, que él defiende una determinada política antiterrorista, también es cierto, pero que no se olvide que él, en lo que critica de la derecha del centro reformista, él formó parte de ese centro reformista. Álvaro. Sí, bueno, yo creo que en ese caso Abascal va más allá. No es que critique las vacaciones fiscales del País Vasco, es que pide la desaparición de las comunidades autónomas directamente, con lo cual entiendo que es de cajón de madera de pino que también pedirá la desaparición de los cupos, los fueros y todos los privilegios que puedan o agravios que puedan generarse por el sistema de autonomías, ¿no? Insisto, para mí es una opción más de un partido muy amplio en ideología y en capacidad de arrastre de voto como es el Partido Popular. Es una opción que juega a la democracia, está ahí, el que quiera la votará y el que no quiera no la votará. Al hilo de lo que decía Nacho, sí me gustaría hacer una reflexión. Yo sí creo que en España todavía pesa el guerracivilismo. Yo sí creo que en España todavía es muy fácil levantar los fantasmas del franquismo, es muy fácil que en un vídeo electoral te coloquen unos Dobermans en los escaños del Partido Popular, como sucedió ya con la época de Aznar. Es muy fácil suscitar ese miedo en la población como para que una derecha marcada pueda tener un nicho electoral que se pueda desarrollar. Y por otro lado, tampoco creo que Vox obedezca exactamente a los patrones a los que obedece la ultraderecha que se está desarrollando y que se está sentando. Ayer en Alemania lo vimos otra vez con muchísima fuerza, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Que yo creo que responde a otros patrones más de índole directamente racista y económica que a cuestiones de principios políticos como los que defiende Vox, que insisto, están ahí para el que le gusten. Pues Vox ha venido para quedarse, porque la pregunta de si piensan acabar como UPyD, desde luego que dijeron que son casos totalmente diferentes. Nacho, ¿para alusiones también de Álvaro? No, que sí, que totalmente de acuerdo en que pesa el guerracivilismo, pero con un matiz, solo por un lado. De acuerdo. Claro. Pues vamos a seguir avanzando. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta hablaremos de la polémica con el Colegio Niño Jesús y las hermanas que buen disgusto tienen. Se lo contamos enseguida.
Segunda parte de las noticias de la 8, estamos en plena mesa de actualidad, hoy protagonizada por el periodista Álvaro Melcón, por el arquitecto Ignacio Camarero y por el abogado José Antonio López Rodríguez. Seguimos avanzando, ya que en el pleno del pasado viernes, además de aprobar los presupuestos para este año, se acordó bloquear el proyecto urbanístico planteado en la parcela del antiguo Colegio Niño Jesús. El Ayuntamiento hará una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para restituir la protección con la que contaban los 3 edificios que forman parte de la parcela. Se paraliza así el proyecto urbanístico planteado por la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús, que pretendía construir apartamentos de lujo. Álvaro, tú has estado con ellas, ¿cuál ha sido la respuesta de la Congregación a este movimiento desarrollado en el pasado pleno? Bueno, pues ha sido la que pudimos leer ayer en Diario de Burgos, ¿no? Porque les pedimos opinión a la congregación para que todos supiéramos lo que hay. Por cierto, yo no sé si iban a ser apartamentos de lujo o no, yo sé que se construían 17 viviendas, pero no sé en qué condición. La congregación lo que dice es que ellas, porque son 4 monjas en realidad, no son más, no estamos hablando de una comunidad de 25 o 30 personas, en todo momento, todos los papeles que registraron en el ayuntamiento para solicitar la desprotección de ese tercer edificio lo hicieron argumentando que el objetivo único y último era obtener unos aprovechamientos urbanísticos con los que sufragar el coste de la construcción del nuevo colegio. El plan general, más allá de que esto se le pasara por alto a la oposición, como dicen ellos, y al gobierno, como también dicen, puesto que han apoyado la proposición, siguió unos procedimientos claramente tasados, claramente establecidos, de información pública, requiere unos informes sectoriales. En definitiva, lo que se hizo, estuviera bien o mal, fue legal, ¿no? Entramos en el debate de si lo que es legal es también correcto o no es correcto, que tantas veces nos toca asistir. ¿Cuál es la posición ahora? Yo no estuve en el pleno del viernes y por lo tanto en esto reconozco que toco un poco de oído, pero yo entiendo que cualquier decisión que se traslade a los técnicos en cuanto a dar marcha atrás a esa desprotección del edificio debería de estar soportada previamente por un informe jurídico. Si yo fuera uno de los técnicos llamados a hacer ese cambio, lo primero que haría sería evacuar una providencia diciendo hágaseme llegar por favor un informe jurídico de los servicios de la casa en el que se diga que podemos hacer esto, porque evidentemente la congregación ya está puesta en manos de un abogado y ya ha anunciado que tomará las medidas legales oportunas para restituir o compensar lo que ellas consideran que son unos derechos urbanísticos adquiridos. ¿Lo han cifrado en cuánto dinero, dijeron? No lo dicen, es desconocido. Hablando con ellas se dejan decir más o menos que la mitad del coste del nuevo colegio lo tuvieron que financiar con créditos. El coste del nuevo colegio fue de 6 millones de euros e insisten mucho en que con esta operación no cubrirían los créditos que tienen, así que no me atrevo a hacer una cuantificación de cuánto puede ser el rendimiento económico de esa parcela. Nacho, consecuencias de esta modificación de este acuerdo plenario del pasado viernes. Bueno, pues, la parte de la económica que relataba. La primera consecuencia, supongo que se atascará el proyecto de esa zona de la ciudad. La protección es solo una prohibición, no propone nada, ¿no? El buen urbanismo consiste en proponer, no en prohibir. Por supuesto que la congregación tendrá que defender los derechos que por ley ya le corresponden, porque es suelo urbano consolidado y procede de un plan general que ha sido aprobado definitivamente hace 2 años. Y bueno, pues a partir de ahí entraremos, supongo, en el gran problema de lo que es el urbanismo, la ciudad y el patrimonio, ¿no? Saber qué podemos hacer con los edificios singulares o más o menos singulares que tenemos para no perder esa imagen de la ciudad, para tratar de a su vez no perjudicar a sus propietarios, para intentar que la ciudad no se convierta en un yacimiento arqueológico como algunos pretenden que sea, sino en un espacio de presente. Bueno, el urbanismo sigue. Yo lo que sí que creo es que lo que ha detectado esta situación es una gran distancia entre la realidad y la administración, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas y de los grandes debates que se debían abrir en este país una vez se solucionen problemas de mayor importancia, pero sí que es verdad que el urbanismo se ha convertido en algo tan técnico y tan farragoso que, aun siendo absolutamente público y transparente, muchas veces permanece oculto.
¿Te ha sorprendido que haya pasado tan poco tiempo desde que la situación se ha denunciado hasta que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para volver a pedir la protección y esa modificación del plan? Me ha sorprendido relativamente, porque yo creo que ahora hay un caldo de cultivo muy favorable para este tipo de a priori, ¿no? Pues coincidían muchos ingredientes en esa salsa, ¿no? Las monjas que van a cometer pelotazo, que se va a tirar patrimonio, y una ciudad que desgraciadamente ha entrado en la dinámica de construirse a empeñones de los vecinos, léase Gamonal, léase, bueno, pues cualquier cuestión de los barrios, ¿no? Es, yo creo que el peor de los caminos, pero es el que ha escogido Burgos. José Antonio, ¿cuál es tu punto de vista? Lo que me planteo es qué destino se le quiere dar a esa parcela. ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Cuál es la finalidad de la protección de esa parcela? Prohibir simplemente que no se haga nada, prohibir a unas personas que legítimamente ostentan un patrimonio que hagan uso de ese patrimonio, por envidias, por lo que decía, por la bandera anticlerical que es tan fácil ondear. Realmente yo he visto la fotografía de las 4 monjas y no creo que sean el prototipo ni el paradigma del pelotazo urbanístico, ni creo que sean avezadas conocedoras del sistema urbanístico como para prever que iban a hacer el negocio del siglo. Además, con una parcela muy limitada. Curiosamente, supuestamente, yo también toco de oído, al lado se van a hacer unos apartamentos tutelados. Sin embargo, frente a esos apartamentos tutelados no ha protestado casi nadie. Única y exclusivamente han protestado el respeto a la parcela de las monjas. Sí, muy rápido, Rafa, 2 cosas. Compartir el miedo a que esto provoque que el edificio quede vacío y sin uso, porque estoy muy de acuerdo, me parece que Nacho ha dado una clase de eso, sobre el urbanismo contemporáneo no reside en prohibir, sino en proponer. Exacto. Y sobre todo en saber reutilizar todo aquello que defendemos tan vehementemente como parte de nuestra trama urbana. A veces la defensa de esa trama urbana es darle posibilidades de que siga sobreviviendo, independientemente de que se deba levantar una torre o no, que para eso doctores tiene la Madre Iglesia y nunca mejor dicho. Y 2, que rápido se han movido ahora los políticos, porque el expediente llevaba un año dando vueltas en el ayuntamiento y los que dicen que lo saben todo ni la habían olido. Pues nosotros lo que vamos a oler son más asuntos de actualidad. Finalizamos ya nuestra mesa hoy protagonizada por Álvaro Melcón, gracias. Sí, Rafa. Nacho Camarero, gracias también. A ti. Y José Antonio López Rodríguez, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a un asunto económico porque justo ahora, qué casualidad, cuando el Euribor está en los niveles más bajos de su historia, incluso en valores negativos, se decide cambiar el método para calcularlo. Hasta ahora este índice de referencia, que determina lo que 9 de cada 10 hipotecados de España pagan, se basaba en cálculos hipotéticos. A partir del 4 de julio se pretende que este indicador sea algo más real.